Ya puede ir iniciando, doctor. Muchas gracias. Buenos días, yo soy el doctor Gallardo y ustedes es la promoción liderada por la señorita Guamán. Actualmente me toca exponer fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda es un cuadro clínico sumamente dramático, catastrófico, porque imagínense ustedes que un familiar paciente no puede orinar. Si es prostático, bueno, hay posibilidades de solucionar colocándole una sonda, ¿no? Si es por hemorragia, también se puede, si es a tiempo, se puede dar una solución. Pero si se alarga y compromete el parénquima renal, ahí está lo difícil. Dar lugar a un paciente con insuficiencia renal aguda. Paciente que no puede ser manejado por cualquier médico. Este paciente tiene que ser manejado por el especialista. Y este paciente no puede ser tratado ambulatoriamente, tiene que ser hospitalizado, disculpe. Esto aumentó prácticamente su incidencia durante la última guerra como síndrome de aplastamiento. ¿Por qué esto de aplastamiento? Porque en la Segunda Guerra Mundial, 39-40 más o menos, la guerra, los tanques eran derribados y a veces caían sobre los soldados. Y pobrecito aquellos que caía un tanque sobre sus piernas, esto ocasionaba liberación de proteínas que al final terminaban taponeando, ocasionando la insuficiencia renal aguda. Entonces, esto con el tiempo ha seguido aumentando su frecuencia debido a la proliferación de accidentes e intoxicaciones graves y a la ampliación de nuestras posibilidades de tratamiento quirúrgico y medicamentoso. ¿Qué cosa? Los médicos adquirieron mayor experiencia y facilitaron el manejo de estos pacientes. A la fecha, no han podido aclarar, dilucidar por qué el riñón isquémico deja de producir orina en la insuficiencia renal aguda. Sospecharon que era por disminución del filtrado glomerular en un comienzo. Para demostrar este supuesto, esta hipótesis, pinzaron la arteria renal de una rata por medio durante media hora, que es un modelo de isquemia. Pues no ocurrió la insuficiencia renal aguda con media hora de clampar la arteria renal. Y luego pensaron que tal vez la disminución de filtrado glomerular se deba a una vasoconstricción inducida por un sistema de autorregulación, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahí está la respuesta que vamos a tratar más adelante. Señorita Guamán, se está escuchando, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha y se ve. Definición. Insuficiencia renal aguda es una pérdida así, súbita, rápida, violenta, brusca, sin aviso de la función renal. Se pierde la capacidad de filtrar, de eliminar los desechos en la sangre y la capacidad para eliminar el exceso de líquidos y electrolitos. La insuficiencia renal aguda dura horas o días, pero tiene la característica que es reversible y esta toma de la normalidad lo alcanza antes de los 3 meses. Esa es la insuficiencia renal aguda.
Si pasa los 3 meses, entonces ya tocamos otro caso clínico, la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, cuando aparece, cuando se establece, es imposible solucionar el proceso patológico. Irá con el tiempo, no se curan, pero sí puede ser tratado ambulatoriamente, donde pueden ustedes actuar mientras no saquen su especialidad y se dedican a este campo, puede ser tratado ambulatoriamente. Pero esta enfermedad irreversiblemente va camino a la anulación total de los riñones. Y que la única solución es someterse a las máquinas a través de la hemodiálisis o a través de la diálisis peritoneal o, en todo caso, si hay posibilidad, el trasplante renal. Acá vemos, miren, los riñones ya no funcionan, como les dije, lo suficientemente bien como para realizar estas funciones y como resultado presentan otros problemas de salud. Antes de llegar a la parte final, a medida que la función renal disminuye, la persona podría tener lo que está a la derecha, edema, presentar hinchazón, tener dolores de cabeza, sentir picazón y producir poco o nada de orina. La insuficiencia renal aguda se puede clasificar en 3 grandes grupos: la prerrenal o extrarrenal, cuando la causa de la insuficiencia renal está antes de llegar al riñón, como por ejemplo las hemorragias por accidente. Puede ser renal o parenquimatosa, esto cuando la causa de la insuficiencia renal está en el mismo riñón. Y después tenemos la postrenal o obstructiva, como en el caso de la hiperplasia prostática obstructiva de la próstata. Acá tenemos un cuadro resumen. Sigamos adelante. Insuficiencia renal aguda, prerrenal, extrarrenal, antes de llegar a los riñones. Son aquellos casos en que la alteración está antes del riñón. Por lo general es por disminución de la presión arterial media, que siempre se toma que la presión arterial media es 100 milímetros de mercurio y representa el 70% de los casos. La gran mayoría está acá. Entonces, no olviden. El proceso de filtración no constituye una función renal, sino del aparato circulatorio. Depende, los riñones, de la fuerza, de la presión que le brinde el aparato cardiovascular, o en último término del miocardio, que es quien produce la presión de filtración glomerular. Acá, por ejemplo, tenemos una presión de 75, que es lo que es producido por la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Y tenemos, por ejemplo, una presión que contrarresta esta presión del ventrículo izquierdo, que es parte de las proteínas, que es menos 10 milímetros de mercurio, y una presión tisular que es menos 25 milímetros de mercurio. Hacemos una suma aritmética y resulta ser 40 milímetros de mercurio, presión efectiva de la filtración glomerular. No olviden este cuadrito. Esto lo vamos a repetir sin que ustedes se den cuenta, pero es muy importante para que ustedes puedan, para que ustedes puedan ser evaluados. En caso de hemorragia intensa, accidentes o infarto de miocardio, no se obtiene una buena presión efectiva de filtración glomerular. O no llega la sangre en cantidad suficiente o las paredes del corazón están afectadas. Si no hay este bombeo, esta es isquemia. Esta isquemia renal causa daño tubular. Y si baja la filtración, está haciendo daño en el glomérulo, pero también en el túbulo. Es decir, que la relación, el equilibrio entre
el glomérulo y los túbulos están afectados. El túbulo puede estar afectado el tubo contorneado proximal, la rama ascendente, la ascendente en la parte gruesa, y el tubo contorneado distal. Y por ende disminuye la capacidad de transporte activo, reabsorción, incorporación de sodio al medio interno. Entonces, ocurre esa situación. En la ira, la reabsorción activa de cloruro de sodio enlaza N gruesa ascendente que está cerca del tubo contorneado distal, la orina en formación que está dentro del tubo distal está disminuida. Entonces, no hay incorporación. Y el agua, bueno, actúa en forma pasiva, siempre sigue al sodio. Hace llegar al tubo distal en la orina en formación a ese nivel, hace llegar un volumen de orina hipertónica. Normalmente puede ser cualquiera, pero puede ser ligero, pero si este es en forma permanente, es urgencia entonces. Esta orina hipertónica en el túbulo distal va a encender el aparato yuxtaglomerular, estimula la mácula de la pared del túbulo distal, aumenta la angiotensina 2. ¿Entendiste, la señorita Guamán? Sí, doctor. Ya. En resumen, cuando ocurre una afectación, un daño a nivel del glomérulo y de los túbulos, esta falta de relación, se rompe el equilibrio, se rompe la homeostasis fisiológica, y entonces la orina a nivel del túbulo distal se concentra y esto enciende lo que es el aparato yuxtaglomerular. ¿Cómo? Aumentando la angiotensina 2. Lógicamente que antes de esto está la renina, producido, no se vayan a confundir, la renina producido también, pueden ustedes adelantar el término de la renina, producido por el tubo contorneado proximal. Normalmente, cuando hay un sangrado profuso, intenso, y no hacemos nada, sino devolvemos la sangre perdida, aunque sea con soluciones de cloruro de sodio, lo dejamos más de 8 horas, el paciente entra en insuficiencia renal, más de 8 horas. Cuando se produce una disminución sostenida de la presión, más de 8 horas en los glomérulos, las nefronas excretan la hormona renina. Lo que les dije acá, como se ve afectado la filtración glomerular, entonces roto prácticamente la relación entre el glomérulo y los túbulos, entonces el túbulo proximal comienza a producir renina. ¿Cómo? Porque la concentración de cloruro de sodio en la orina a nivel del túbulo distal está bien concentrada. Es una orina hiperosmótica, mucho sodio, para mantener la homeostasis. Esta hormona controla el equilibrio hídrico y las sales del cuerpo. Miren acá, como le dije, esta es la parte del túbulo distal, túbulo contorneado distal. Acá dice túbulo contorneado distal. Acá le he dado vueltas y vueltas para que se den cuenta. Este prácticamente es una enseñanza de fisiología y que la orina por lo general es hipotónica a este nivel. Pero si yo le afecto a la filtración glomerular porque no le llega sangre, esto rompe el equilibrio, la relación que hay en esta unidad anátomo-funcional, que es la que produce la orina, y que la orina resulta de la suma de los 2 millones de nefronas que existe en el riñón. Pues estamos hablando de una sola. La filtración se ha alterado acá en el glomérulo
Esto ha roto el equilibrio fisiológico, la homeostasis, la relación entre el glomérulo y los túbulos. Y esta responde, ¿cómo? Concentrando la orina a este nivel. Acá hay una orina con una alta concentración del cloruro de sodio, una orina hipertónica. Esto es lo que enciende prácticamente la liberación del túbulo contorneado proximal de su pared, suelta la renina. Entonces, esto de acá, prácticamente esta concentración también que está en la pared del túbulo distal, enciende el aparato yuxtaglomerular, liberación de angiotensina, aldosterona, etcétera, etcétera. Con la finalidad de ¿qué? De solucionar esta baja filtración, haciendo prácticamente a través de la angiotensina 2 una vasoconstricción de la arteriola eferente. Arteriola eferente. Sí, esta es. La arteriola eferente se contrae y prácticamente para elevar la presión con la finalidad de solucionar el filtrado y solucionar esta parte a este nivel. ¿Me estás entendiendo, señorita Guamán? Sí, sí, doctor. Ya, entonces, no olviden, porque si ustedes se aprenden todo este mecanismo, van a pasar insuficiencia renal aguda. Entonces, normalmente acá es hipotónica, pero como hay una hemorragia profusa, intensa, entonces la orina en el túbulo contorneado distal se concentró con cloruro de sodio. Esto enciende prácticamente el sistema, el aparato yuxtaglomerular, y termina todo el mecanismo para recuperar la funcionabilidad, el filtrado a ese nivel. Adelante. No, disculpa. Acá una cosa bonita, miren. En los animales de sangre caliente, nosotros, bueno, las aves. Entonces, alrededor de la mayor parte del oxígeno que se consume está relacionado con la reabsorción activa del sodio filtrado, a la cual sigue una reabsorción pasiva de agua, lo acabo de decir. Por eso que el volumen líquido y el contenido de sodio del organismo se mantiene estable. El equilibrio glomérulo tubular se mantiene, pero se rompe cuando hay una hemorragia profusa. Cuando nos intoxicamos con veneno o alguna medicina ha hecho necrosis tubular aguda en el riñón mismo, entonces ve afectado el filtrado, se ha roto prácticamente este equilibrio glomérulo tubular. Cuando el filtrado glomerular disminuye, la función tubular también decrece. Mire, 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 mire. Cuando el filtrado glomerular disminuye, la función tubular decrece. Filtrado, glomérulo y la función tubular también decrece, porque disminuye la capacidad de reabsorción de cloruro de sodio, sobre todo en el asa ascendente, en el túbulo, en las agudezas de las ascendentes. Entonces, esto influye para que se concentre el sodio a nivel de la orina en formación a nivel del túbulo distal. No olviden otras causas de disminución de filtrado glomerular es lógicamente las diarreas, el vómito, porque si es masivo, lógicamente, y no hay reposición, esto va a originar la baja de presión. Después la disminución del débito cardíaco, a pesar del volumen sanguíneo normal, influencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio grave, lesiones avanzadas de la válvula mitral. Acá, ocurrido prácticamente el síndrome de insuficiencia renal aguda
puede ser por hemorragia o puede ser por veneno, medicina que atacan la pared de los túbulos, de los tubulis de la nefrona. Entonces, acá, por ejemplo, atacó, hay una pérdida de sangre, a disminuir el filtrado glomerular porque hay una vasoconstricción renal, una isquemia. Entonces, esto de acá también, en los dos, disminución del transporte activo de cloruro de sodio y la reducción volumétrica. Es la historia que ya les conté. Vuelvo a repetir. Como no hay sangre, no hay buena presión, se ve afectada la filtración glomerular, altera prácticamente el equilibrio glomérulo-tubular. Entonces, este equilibrio afecta la reabsorción de sodio, sobre todo a nivel de asa gruesa, ascendente, y a nivel del túbulo distal. Entonces, se concentra el sodio a ese nivel y enciende el aparato yuxtaglomerular. Entonces, en forma resumida, pero acá hay por pérdida de sangre y acá es por hongos venenosos. Acá es prerrenal y acá es renal. ¿Entendido, no? Acá se ve afectado, hay disminución de filtrado glomerular porque no hay una buena reabsorción de cloruro de sodio. Entonces, pero este de acá es con mecanismo de realimentación y este es sin mecanismo de realimentación. El aparato yuxtaglomerular. Este con aparato yuxtaglomerular y esto sin aparato yuxtaglomerular. ¿Qué cosa sucedió cuando la historia que yo les dije que hubo una pérdida masiva de sangre, accidente, etcétera, etcétera? Hay un aumento de la concentración de sodio en la mácula densa. Aumento de la angiotensina 2, porque este aumento de la concentración de cloruro de sodio ha encendido prácticamente el aparato yuxtaglomerular. Hay un aumento de la vasoconstricción. ¿En dónde? ¿Esta vasoconstricción en dónde es? ¿En la arteriola aferente o en la arteriola eferente? ¿Qué dice Dani? En la aferente, doctor. Eferente, muy bien, hijita. Tienes un punto a favor. Entonces, acá, lógicamente, en la arteriola eferente. Entonces, ¿qué cosa va a ocasionar esto? Miren acá dice disminuida, pero ¿qué cosa es disminuida? La filtración glomerular y la reabsorción tubular de sodio. En cambio acá, miren, acá dice que hay una disminución en la filtración glomerular. Como está disminuida la filtración glomerular, se eleva la uricreatinina, un indicador muy importante de insuficiencia renal, que toda su vida lo van a solicitar cuando sean médicos, van a pedir urea y creatinina. Pues acá, cuando hay accidente, pérdida masiva de sangre, entonces acá se afecta el riñón. Se eleva, comienza a elevarse la urea y creatinina. En cambio, acá, cuando es por sulfato de gentamicina, que tiene afinidad para destruir la pared del túbulo contorneado proximal, mire, acá no se disminuye el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque el volumen urinario es grande. La pérdida de agua y cloruro de sodio, ¿me entiende? El volumen de urinario es grande. Hay pérdida de agua, de cloruro de sodio, pero el sodio, para hacer el diagnóstico de esta insuficiencia por tóxicos, entonces pedimos orina, en la orina pedimos sodio y el sodio está por encima de 40 mil equivalentes, como ocurre en la necrosis tubular aguda. En la necrosis tubular aguda, el sulfato de gentamicina me destruye las células epiteliales de la pared del túbulo contorneado proximal, que lo vamos a ver más adelante. En cambio, acá el volumen urinario es pequeño, puede haber ausencia de orina. El paciente está en anuria. Hay retención, es decir, como no orina, hay retención de agua, de cloruro de sodio, y si orina un poquito, pedimos que docen el sodio en la orina y encontramos que está en menos de 40 mil equivalentes por litro. Esto ocurre en la insuficiencia renal aguda
porque fue ocasionado prácticamente a consecuencia de una pérdida masiva de sangre debido a un accidente. Acá está todo lo que hemos conversado anteriormente, lo que he escrito, y no lo borré, ¿no? Pero ya ustedes se encargan de borrarlo. Entonces, lo que dijo la señorita delegada, que al soltarse, al encenderse el aparato yuxtaglomerular, entonces la concentración de sodio, el riñón trata de defenderse, de recuperar ese filtrado glomerular disminuido, suelta renina. Entonces, angiotensina 2, que actúa prácticamente en la arteria eferente. Y como actúa en la arteria eferente, se confunden también de que el paciente está deshidratado, aumenta la presión arterial sistémica. No con eficacia, pero por lo menos hace el intento de devolvernos la vida. ¿Entendido, señorita Guama? ¿No? Sí, sí, Doctor, doctor. doctor Ortiz, ¿lo entiendes? No me digas que no estás. Aló. ¿Está el doctor Ortiz? Señorita Guamán. Es, sí, doctor, creo que sí. Quizás tiene Tú problemas con su internet. eres la defensora de todos. Ya me río ya. Entonces, vamos a suponer que está el doctor Ortiz, que es el delegado de mi grupo de seminario. Ya, madre, seguimos adelante. Entonces, acá, miren, seguimos con el concepto. Ante una hemorragia ocurre hipoperfusión renal, isquemia por hipovolemia. ¿Está bien o no? Ante una hemorragia ocurre hipoperfusión, en otras palabras, lo que dijimos anterior, disminuye el filtrado glomerular. Y como disminuye el filtrado glomerular por falta de presión del ventrículo izquierdo, el riñón entra en isquemia, porque no hay volumen sanguíneo de llegada. Entonces ocurre una respuesta fisiológica, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Trata de regular el flujo sanguíneo. Ocasiona una vasoconstricción de la arteria aferente. ¿Por qué? Repito, porque de acá va a salir el examen. Ocasiona una vasoconstricción en la arteria eferente para aumentar el filtrado glomerular y compensar así la caída de la presión arterial. Aumenta el plasma en sangre. Entonces, al final de este sistema está la aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? La aldosterona retiene sodio sérico y agua. Aumenta la hormona antidiurética para retener agua. Bueno, y también se activa el sistema nervioso simpático. Con todo esto se mejora la volemia y llega más sangre al riñón. Mejora el filtrado glomerular disminuido y con ello mejora un poco la resorción de sodio tubular, lo que se necesita en esta enfermedad. Prácticamente no queda sodio prácticamente en el medio interno. En la insuficiencia renal aguda por hipovolemia, el sodio de la orina es menor de 40 miliequivalentes por litro, lo que ya lo dijimos anteriormente. Recordemos, control del flujo sanguíneo renal, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Miren, la angiotensina es elaborada, tiene 453 aminoácidos en el hígado, entonces se transforma en angiotensina 1 porque actúa la renina, acá lo tenemos, el angiotensinógeno es del hígado, por acción de la renina se transforma en angiotensina 1 y por acción de ACE, enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2. De 453 aminoácidos, terminó
produciendo angiotensina 2 de mucho poder para elevar la presión. Entonces, sobre todo a nivel pulmonar, esta transformación se produce en todas partes, pero sobre todo a nivel de los pulmones. Adelante. Células del aparato yuxtaglomerular. Dentro del aparato yuxtaglomerular podemos distinguir tres tipos de células. Células yuxtaglomerulares, que está en la pared de la arteriola aferente, eso no lo van a olvidar. Pues acá también ven otras, unas células señalizadas prácticamente a nivel del túbulo contorneado distal, que se llama mácula densa. Ya tenemos dos. Y la tercera no aparece. Pero también algunos consideran de que la pared de la arteriola eferente también tienen células que actúan en el aparato yuxtaglomerular. Pero acá no está. Pero debe ser que se hayan olvidado, y acá deben aparecer las células mensagiales, que sería la tercera. Entonces, esto de acá, este amarillo es el glomérulo. Adelante. Acá está. Miren, todo lo que hemos dicho, acá están las células mesangiales, así que completo. Las células yuxtaglomerulares que están en la parte terminal de la arteriola aferente. Después tenemos la mácula densa y después las células mesangiales, el aparato yuxtaglomerular, el que explica muy bien lo que es la insuficiencia renal aguda. Aparato yuxtaglomerular es un sistema de realimentación funcional. El aumento de la concentración de cloruro de sodio en el túbulo distal, actuando en los osmoreceptores, eleva el filtrado glomerular por contracción de la arteriola eferente para luego aumentar la presión sistémica. El aparato yuxtaglomerular está conformado por esto: la última porción de la arteriola aferente y la primera de la arteriola eferente. El mensangio extraglomerular no se sabe el accionar de esta célula. Todo es sospecha nada más, hay que demostrarlo. Después tenemos la mácula densa, que esta es placa de células de especialidad en la pared prácticamente del túbulo distal, del túbulo contorneado distal. La interacción de los componentes del aparato yuxtaglomerular regula la hemodinámica, lógico, mantiene la homeostasis prácticamente hemodinámica, atendiendo a la presión sanguínea que afecta al glomérulo en cada momento. También afecta al sistema linfático, las hormonas, los estímulos locales y el balance hidroelectrolítico. Liberación de la renina. Hay tres estímulos: disminución de la presión sanguínea en la arteriola aferente. Los vasoreceptores locales ocasionan liberación de renina. Es el vasoconstrictor más potente del organismo después de las endotelinas. El estímulo simpático, las variaciones de la cantidad de cloruro de sodio son detectadas por las células de la mácula densa. Es ya conocido, ya les expliqué. Células mesangiales extraglomerular, no se conoce su función. Células de la mácula densa, que acabo ya de explicarles. Estas células, cuando notan que la concentración de cloruro de sodio se modifica, aumenta, se concentra a nivel de la orina en formación, dentro de la luz del túbulo contorneado distal, entonces libera un compuesto llamado angiotensina 2, constrictor de la arteriola eferente, con el fin de aumentar la tasa de filtración. También es repetitivo ya. Entonces, acá, criterios rifle, definición y estratificación de riesgo de la disfunción renal. La creatinina, por ejemplo, acá está el criterio de filtrado glomerular expresado cuando se aumentan los niveles de creatinina. Este es el punto más bajo, pero ya hay una elevación de la creatinina sérica. Entonces, acá, por ejemplo, ya lo tienen en 2, acá en 3, y acá prácticamente la creatinina se ha elevado tanto que ha reducido el filtrado glomerular en 75%. Entonces, acá la falla ya es considerable. Entonces, acá ya prácticamente se puede decir que comienzan a buscar un paciente que le pueda donar el riñón al paciente. Así se actúa.
Criterios para la insuficiencia renal: disminución de la excreción urinaria en 24 horas. Si la producción en 24 horas es de 400 a 50 centímetros cúbicos, es oliguria. Y cuando la producción urinaria en 24 horas es 50 centímetros cúbicos, es anuria. La retención de componentes urinarios en la sangre, la uricreatinina, por encima de 2 miligramos de creatina, producto del metabolismo muscular, y 40 miligramos por ciento de urea, entonces hay que tener cuidado. Este paciente puede ser que esté entrando en insuficiencia renal aguda. Es difícil dilucidar por solo el examen clínico si la causa de la insuficiencia renal es renal o extrarrenal, pero la determinación de la concentración de sodio en la orina de 24 horas pueden con frecuencia distinguirlo. Esto ya lo hemos dicho anteriormente. Entonces, aumento de la concentración de urea y creatinina sérica, azotemia prerrenal. Medicamentos que tratan la insuficiencia cardíaca o la presión arterial alta producen una regulación renal alterada. Miren. Pregunta de examen. Azotemia, elevación de urea y creatinina sérica. Medicamentos que tratan la insuficiencia cardíaca o la presión arterial alta producen una regulación renal alterada. Afecta prácticamente la funcionabilidad de los riñones. ¿Cuándo hay que tenerlo presente? Porque si tenemos un paciente con insuficiencia renal o problema renal en tratamiento y vamos a manejar los medicamentos como medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos, no corticoides, o inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, que se le dé una angiotensina, un inhibidor, entonces eso va a comprometer más todavía el problema renal del paciente. Entonces veamos a ver qué cosa ocurre. Oh. Oh, hija. Sí, doctor. No me obedecen, no adelanto. Si adelanto se escribe, no. A ver. Allá. Ahí está. Sí, ya se Disculpe. No, era para ver si estaba durmiendo nada más. Ya. En la insuficiencia renal aguda por hipovolemia, sangrado, disminuye el filtrado glomerular. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la que la renina ocasiona vasoconstricción de la arteria eferente, para aumentar el filtrado glomerular y compensar así la caída de la presión arterial. Eso también, ya le hemos dicho. Si el paciente sufre de presión arterial alta y toma inhibidores ECA, vamos a hacer más daño, porque estos fármacos ocasionan vasodilatación de la arteria eferente y con ello baja el filtrado glomerular. Este medicamento interfiere en el mecanismo de autorregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No olviden. Miren, acá. Ustedes saben de que la ACE, el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, termina prácticamente produciendo mayor cantidad de angiotensina 2. ¿Está bien? Un potente vasoconstrictor, que normalmente en la insuficiencia renal aguda, acá debe comprimir, pues no. Pero si nosotros damos de tomar un inhibidor de ACE, entonces sucede lo contrario. El inhibidor ACE, por ejemplo, puede ser captopril, enalapril, para bajar presión. Si le damos y el paciente tiene insuficiencia renal, entonces, en vez de hacer constricción a nivel de la arteria eferente, lo dilata. Aló. Sí, doctor, se lo escucha. Se está moviendo. Entonces, escucha, ¿no?
Entonces, lógicamente, que tomar enalapril, captopril, para controlar la presión arterial en un paciente que tiene problemas de insuficiencia renal no es recomendable. Entonces, ya saben ustedes que esos medicamentos, enalapril y captopril, no se debe de dar, porque va a empeorar la insuficiencia renal. A ver, miren que acá dice, esto produce enalapril, captopril, genera vasodilatación en la arteriola eferente. Por lo tanto, disminuye la presión arterial glomerular, disminuye la presión. Entonces, hay menor filtración glomerular. ¿Entendido? Sí, doctor. Medicamento antiinflamatorio, como cualquier antiinflamatorio que ustedes conocen, diclofenaco, por ejemplo, el más suave. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, lo puse como ejemplo diclofenaco. ¿Qué cosa hace? Genera vasoconstricción en la arteriola aferente, la que alimenta de sangre al glomérulo para que lleve a cabo la filtración glomerular. Y si genera vasoconstricción, no le llega, pues. Vamos a agravar prácticamente el problema supuesto de insuficiencia renal que tiene el paciente. Entonces, tampoco, los medicamentos antiinflamatorios no esteroides no hay que darlo. Por lo tanto, disminuyen la presión arterial glomerular. Entonces, hay menor filtración glomerular. Agravamos prácticamente al paciente. Acá es un resumen: manipulación farmacológica del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No olviden esto: manipulación farmacológica del sistema renina-angiotensina. Hoy en día es factible inhibir la secreción o los efectos de la renina en diversas maneras. Los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, como la indometacina, y los fármacos antagonistas de los receptores adenérgicos, como el propanolol, reducen la renina. Los inhibidores de la enzima convertida en lo que acabo de decir, de angiotensina, como captopril y enalapril, impide la conversión de la angiotensina 1 o angiotensina 2. Si lo inhibimos, le quitamos lo que nos trata de solucionar el problema de disminución del filtrado glomerular con su vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente. El losartán es un análogo competitivo de la angiotensina 2 en los receptores AT1. Entonces, el losartán compite también con la angiotensina 2, que es benéfico para nosotros. Ya ustedes lo deducen, pero no lo olviden, ¿ah? Insuficiencia renal aguda, renal o parenquimatosa. Las lesiones las vamos a encontrar en el parénquima o en intersticio, y representa el 20% de los casos. Ocurre alteración de la estructura renal glomerular, como el caso del síndrome nefrótico, el túbulo intersticial con la necrosis tubular aguda o la vascular angiopatía trombótica. Acá, miren los casos: está afectado los glomérulos, los túbulos, el intersticio del riñón. Acá tenemos la glomerulonefritis. Miren, acá a este nivel, que hay bastantes glomérulos, está bien rojo, prácticamente ocasiona la glomerulonefritis, inflamación del glomérulo. Los síntomas que nos hará sospechar este tipo de enfermedad son sangre en la orina espumosa, edema de la cara, los ojos, los tobillos, los pies y las piernas o el abdomen. Acá lo que hacen los fármacos, sulfato de gentamicina, pueden necrosar las células epiteliales del túbulo contorneado proximal. Entonces se produce una necrosis, se sueltan las células, tapona prácticamente la nefrona, se produce un enlagunamiento de la orina en formación, y esto contrarresta prácticamente el filtrado glomerular. Entonces ocurre una insuficiencia renal, pero renal. Necrosis tubular aguda, todas las causas
cuando hay cirugía muy prolongada, infecciones graves, sepsis, estos van a la UCI. Cirugía especialmente cardiovascular, abdominal, lesión directa del riñón, quemadura severa, lesión muscular grave, operaciones muy prolongadas ocasiona problemas a nivel del riñón. Necrosis tubular aguda. Entonces, la necrosis tubular aguda puede ser clasificada como isquémica o tóxica, endógena, hemólisis, exógena, antibióticos. Entonces, acá dice, en estos casos aumenta la concentración de sodio en el túbulo porque no hay resorción del cloruro de sodio. Entonces las células están dañadas y esto estimula la mácula densa en el túbulo distal o interpreta como si el paciente estuviera deshidratado. Envía una señal al aparato yuxtaglomerular ocasionando vasoconstricción de la arteriola eferente y a su vez disminución de la tasa de filtrado glomerular que va a ocasionar la insuficiencia renal. Mire, acá hay una cosa muy curiosa. El epitelio tubular necrosada se desprende y ocasiona un conglomerado tubular y que se une a una proteína de Tan-Horford y que sale en el sedimento urinario como cilindros epiteliales. Cuando en un examen completo de orina observen cilindros epiteliales, mucho cuidado, hay problemas muy serios a nivel de los túbulos renales. Nefritis intersticial, cuando el intersticio está comprometido, ya ustedes lo leen, nefritis intersticial aguda, sobre todo cuando las personas son alérgicas, entonces lo leen un poquito. Enfermedad vascular, tubulitis, acá la pared de los túbulos están afectadas, entonces esto se da en una biopsia del riñón trasplantado y cuando esto ocurre prácticamente está fracasando el trasplante. Miren, tubulitis, inflamación de células en la pared tubular. Acá está el resumen de todo lo que hemos dicho, así que eso ya lo leen, pero tengo que pasar a la otra parte. Insuficiencia renal aguda por renal obstructiva. Acá, por ejemplo, si un cálculo se enclava prácticamente, esto ya es después del riñón. Si un cálculo se clava en la uretra y no puede orinar es por el cálculo. Bueno, hay que hacer la litotricia, de alguna manera sacarlo y solucionar el problema obstructivo. Por el caso de la próstata, también, miren acá, parece mentira, pero la próstata crece así a partir de los 40 años, ni más ni menos. Esto se conoce por tiempo. Lo que no se conoce es quién genera, por qué se produce la hipertrofia prostática. No se sabe. Y si no se sabe, es bien difícil tratarla. Lo que sí, a partir de los 40, en el 60-70% de los hombres la próstata crece y cuando crece comprime la uretra. No es como en los muchachos, en ustedes, por ejemplo, pueden tener prostatitis, pero la prostatitis es inflamación celular de las células que componen la próstata. En cambio, en la hiperplasia prostática benigna, que es de los pacientes que tienen más de 40 años, hay aumento de células. Y como hay aumento de células, las células comprimen la uretra. Y al comprimir la uretra, no puede salir la orina. Puede ser que el paciente diga, no puedo orinar. Pero eso no poder orinar se soluciona colocando una sonda uretrovesical. ¿Ya, señorita Guamán? ¿Qué hago? Ya terminó la primera parte. Sí, doctor, ¿puede compartir el otro PPT para...? Pongo escape, ¿no? Ya. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Compartir de nuevo. De nuevo. Sí, doctor. No hace falta, solamente entre al PPT de la segunda clase y vuelva a hacer lo mismo, a presentar en pantalla completa.
Espérate, no me hables tan rápido. Escape pongo, acá, para Sí, entrar. Ya, escape. Para entrar a la otra clase. O lo ibo, no, no.